la encargada del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, Andrea Orcasitas Martínez, y se encuentra con nosotros el director de Consultora Solidaria y Senior Fellow del Center for International Policy, Michael Chamberlain. A ambos, muchísimas gracias, bienvenidos. Y bueno, les pido una opinión sobre el tema de desaparecidos de un minuto 30. Bienvenidos, por supuesto. Déjenme arrancarme, sobre todo porque el día de hoy el fiscal Gertz, el fiscal general de la República, pues no sé si ustedes coincidirán, pero como que de manera urgente para tratar de decir que en ese rancho pues no se exterminaba la gente, pero pues me llama mucho la atención que digan, no se extermina la gente, pero sí, aquí operaban, aquí se entrenaban, y como si no fuera eso igual de grave. Bueno, en fin, ¿qué nos dice el Rancho Izaguirre en el tema de desaparecidos? Y me arranco contigo, Andrea, bienvenida. Gracias. A ver, creo que otra vez demuestra, ¿no? Descarnadamente cómo se ha politizado la crisis de desaparición en el país, ¿no? Y cómo pareciera que las personas desaparecidas, un espacio tan atroz como es el Rancho Izaguirre, se vuelva botín político, ¿no? Recordemos hace unas semanas cómo se negó otra vez la existencia de hornos clandestinos, a pesar de que hay videos y hay testimonios no solo de personas que estuvieron en campo, que buscan a sus familiares desaparecidos, sino también testigos que han salido de forma anónima a desmentir, ¿no? la versión oficial que se quiere presentar de lo que está sucediendo hoy en el Rancho Izaguirre. Entonces, ahora sí que de bote pronto y de manera veloz, me parece que otra vez nos estamos enfrentando a el botín político en el que se han convertido las personas desaparecidas, que estamos ya en más de 127,000 personas desaparecidas en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí está el centro de esta crisis. Claro. Michael, botín político se ha convertido el tema de desaparecidos. Adelante. Bueno, sí, desafortunadamente hemos visto una política reiterada de administración del conflicto y particularmente de las víctimas. Hay que recordar que la desaparición, esta nueva crisis de desapariciones que vivimos en México ya tiene más de 15 años, entre 15 y 18 años desde la declaración de guerra de Felipe Calderón, y los órganos internacionales, particularmente el Comité contra las Desapariciones, ha señalado que esta es una situación generalizada. Cuando vemos particularmente lo que sucede como en situaciones como el Rancho Izaguirre, pues estamos viendo que también hay una situación sistematizada de las desapariciones. Es decir, hay un patrón y hay un propósito para generar estas desapariciones. Cuando el Estado lo niega, y esto no es exclusivo de la actual administración, sino ya de 4 administraciones atrás, no está haciendo otra cosa más que ser cómplice de esta situación, y por eso son desapariciones forzadas. Entonces, la reiterada negación pues es lo que lleva al comité a pedir a la Asamblea General a que haga algo al respecto, porque las acciones que se hacen a nivel interno son insuficientes. Desafortunadamente, los gobiernos en turno lo miran como un asunto político, ¿no? Al grado de señalar que las familias de las personas desaparecidas solo atacan al proyecto de la presidenta actual, como dijo el senador Noroña, y esto es absolutamente ridículo. Es una miopía sobre lo que sucede en México con estas desapariciones. Ya. Ahora, ¿por qué es importante unificar estadísticas? A mí me llama mucho la atención que el gobierno pasado pues se peleó muchísimo con las estadísticas, a tal grado inclusive de querer hacer una especie de refresh en su narrativa. Esa era la idea que tenían, pero le dio una rasurada a este padrón que ya se tenía o que ya se venía construyendo, y de pronto plantea una serie de estadísticas bastante complejas esta administración de igual manera. Pero si le sumamos también a las estadísticas que tienen los estados,
con desaparecidos, con fosas, pues también de pronto esto se vuelve un verdadero galimatías, un laberinto de estadísticas. ¿Por qué será importante en este sentido, pues digamos, definir bien las cosas, Andrea? A ver, primero porque efectivamente los procesos de documentación no están homologados. Es decir, a nivel local, las fiscalías y las comisiones registran como Dios les dé entender, ¿no? No hay un proceso homologado, no hay un registro único que indique qué es lo que se necesita para llevar a cabo un proceso de documentación, no solo de fosas clandestinas, sino también de personas desaparecidas, por un lado. Por otro lado, sabemos, ¿no?, que hay una cifra negra tremenda a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de estadística, también hablamos de ese hoyo negro, que es la cifra negra de personas no reportadas que actualmente están desaparecidas, ¿no? Y sería importante también tomar en cuenta en las estadísticas esa cifra negra, porque a veces caemos en el juego fácil de decir, es que ha bajado la cifra. Y no necesariamente, ¿no? Lo vemos sobre todo también en los registros de fosas clandestinas, cuando van cambiando los modos y perdón que lo diga así, pero es lo que es, de manejo de cadáveres, ¿no?, de manejo de restos humanos, y bajan los registros de fosas clandestinas, nos vamos con la respuesta fácil de que la violencia ha disminuido. Y más bien lo que ha cambiado son las formas de operación de los grupos de crimen organizado a nivel local, que ya no operan o ya no manejan solamente la forma de deshacerse de los cuerpos a través de fosas clandestinas, sino también de otras formas, como es la calcinación, ¿no?, como es la trituración, como es el ácido, ¿no?, deshacer cuerpos en ácido. Creo que, y regresando al Rancho Izaguirre, si algo demostró también el Rancho Izaguirre es que hay una resistencia por parte de las fiscalías locales, y creo que lo podemos observar con la Fiscalía de Jalisco, de mostrar las cosas como son, ¿no? Es decir, ya habían visto el espacio, ya habían entrado al rancho en el 2024, y no fue hasta el 2025 que entró el colectivo Guerreros Buscadores y hizo público lo que estaba ocurriendo, que pudimos saber y conocer lo que ocurría. Sucede similar con los registros. Yeah. ¿No? Necesitamos también en ese sentido una auditoría externa y una homologación de procesos que nos permita conocer y hablar el mismo idioma entre todas las entidades federativas y a nivel nacional también. Ya. Perdón, denme oportunidad de ir a la pausa, me quedo pendiente con esta opinión, Michael Chamberlain, sobre, pues realmente quizás nos enteraríamos si se homologaran las estadísticas del fenómeno quizás más grande y más voraz. Quizás eso es lo que quiere evitar la autoridad. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de este tema. Voy a la pausa y regreso contigo, Michael. Pendiente, antes de irnos a la pausa, Michael Chamberlain, sobre por qué es importante las estadísticas, sobre todo teniendo en cuenta que me parece, es muy evidente la manera en que se están peleando los gobiernos por tener estadísticas, pero bien decía hace un momento Andrea, pues la homologación, unos tienen unos datos, los colectivos tienen otros datos, el Estado, las fiscalías estatales tienen otros datos. Michael, adelante. Bueno, hay una frase que dicen los colectivos que me parece muy pertinente, que es: la pregunta a responder no es cuántos son, sino dónde están. Y para lo que sirven las estadísticas y los números es justamente para hacer las búsquedas. Cuando no hay certeza de cuántos son y están bien los registros, no es posible saber, por ejemplo, los patrones. Dónde desaparecieron, cuándo desaparecieron, bajo qué circunstancias, qué tipo de víctimas son. Entonces, esos estudios son los que nos permiten entender justo los patrones y entonces poder encontrarlos por un lado y por otro lado empezar a prevenir las desapariciones. Claro que puede sonar duro y ya es duro, 127,000 personas desaparecidas es prácticamente uno de los récords más grandes que hay en el mundo de personas desaparecidas, y eso ya debería dar vergüenza, pero hay estudios que han señalado, bueno, por un lado que hay una cifra negra muy alta por la falta de confianza en las autoridades, que la gente no denuncia, que en algunos casos puede llegar hasta el 90%.
Y hay casos en algunos estados en donde los registros locales o estatales no coinciden con los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda, y a veces la diferencia es de hasta 3.5 casos por cada uno que reporta a la Comisión Nacional. Entonces, sí puede llegar a ser una cifra bastante escandalosa. Habría que ajustar entre los dobles registros, etcétera, pero al final lo que necesitan las familias y las víctimas es certeza. Y lo que este Estado está haciendo, y lo digo así como el Estado mexicano, porque no es, insisto, este gobierno, sino de 4 gobiernos atrás y el actual, no hay certeza sobre estos números, y por tanto es muy difícil atender la problemática. Increíble. Ahora, esta semana inclusive, hablando de certeza, Andrea, Michael, hubo reuniones entre algunos representantes de los colectivos con el gobierno federal, con la representante de la Secretaría de Gobernación, y parecería que en medio de todo esto que estamos comentando hay un beneficio de la duda por parte de ciertos colectivos. Escuchaba algunos testimonios sobre lo que se está haciendo o sobre lo que se pretende hacer, que no se ha hecho, que ya veremos si se termina haciendo. Sí habría un camino que se pudiera, digamos, retomar, teniendo en cuenta que, bueno, las desapariciones se sigue dando de manera sistemática. El gobierno sigue queriendo medio maquillar las cosas. Si bien dice Michael Chamberlain, no se trata de este gobierno o del anterior, sino de 4 administraciones pasadas. Pero sí habrá que darle el beneficio de la duda a la política pública, que parecería que estaría cambiando. Andrea. A ver, yo siempre parto de la esperanza, ¿no? Venimos de un sexenio donde nunca se recibió a las familias y empezamos este sexenio con un montón de mesas, ¿no? De diálogo. No hay que caer, y eso es importante decirlo, en la trampa de a más mesas, mayor atención, ¿no? Porque también podemos caer en un ejercicio de participación no efectiva. Es decir, traemos a las familias, las obligamos a sentarse 8 horas en mesas de diálogo, y luego hacemos acuerdos que nunca se traducen a acciones concretas, ¿no? Y no necesariamente solo por cuestiones de voluntad política, sino porque hay una estructura, hay fallas estructurales que venimos arrastrando desde antes de que esta crisis nos rebasara, incluso desde antes de que iniciara, ¿no? Sobresaturación del sistema de justicia, falta de capacitación en el personal. Entonces, yo tengo esperanza a que este primer proceso abra la puerta a que el gobierno reconozca, porque es lo que tiene que suceder realmente como primer paso para que podamos avanzar, ¿no? Que el gobierno reconozca de manera honesta que está rebasado, que esta crisis ya le rebasó por la derecha y que necesita ayuda no solo de las familias, sino también de organizaciones de la sociedad civil, de personas acompañantes y de los organismos internacionales, ¿no? Como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales y actores externos que pueden aportar experiencia de otras, ahora sí que, la redundancia, de otras experiencias internacionales en materia de desaparición, ¿no? Entonces, eso sería yo claro. Lo que pondría en la mesa, no caer en el juego de a más mesas, mayor participación y entonces caer en el juego de decir se están haciendo cosas, ¿no? Porque también se puede prestar a hacer un ejercicio, como ya lo adelantaba Michael, de administración de la frustración, ¿no? Entonces tocará ver, y creo que eso es lo que sigue, si esto se traduce en un compromiso real por parte del Estado mexicano de tomar acciones concretas para atender la crisis, no solo de los casos recientes, sino también de los de larga data. Es decir, casos que llevan más de 20 años de haber sucedido y hoy por hoy no tienen certezas ni respuestas de dónde está su ser querido. Claro. La administración de la frustración, increíble. Increíble, Michael, hablando justamente de que hayan estos colectivos que recientemente se estuvieron reuniones, destacado que pues para ellos era un síntoma de algo que nunca se dio, que simplemente los recibieron. Eso ya era un avance, imagínate, ¿no? Imagínate todo el trecho que se necesita avanzar, Michael. Y es apenas el principio. Por supuesto que aplaudimos que tengan esta disposición a escuchar los colectivos. Nos hemos sumado a esta exigencia de si las familias no.
así se construyó la ley general y así debe ser la política, pero no es suficiente. Entonces hay indicadores que también hay que seguir en términos, como dice Andrea, de responsabilidad del Estado. Por ejemplo, seguir las recomendaciones del Comité de Desapariciones que ha venido dando desde hace 10 años, desde la primera revisión del Informe Periódico de México hasta hace unos días que decidió aplicar el artículo 34 de la Convención. Es decir, hay una serie de recomendaciones, las más importantes es generar un plan nacional de prevención de desapariciones, acabar con la impunidad, que es algo que no se menciona, pero que esto está afincado en las fiscalías, más que en el Poder Judicial, y ahí me parece que no pasa nada. Y el Rancho Izaguirre, lo que pasa en el Rancho Izaguirre, reitera la necesidad de que haya fiscalías independientes, efectivas, capaces y transparentes, que permitan atender realmente la situación como debe ser. Si no se atiende, cuando se hablan de atender las causas, si no se entiende qué es lo que está detrás de las desapariciones, si no se desmantelan los grupos criminales, si no se acaba con la corrupción, difícilmente las desapariciones van a detenerse. Entonces necesitamos un plan efectivo que sea transparente, con participación de las víctimas y que ataque la impunidad, la falta de transparencia y la credibilidad de las instituciones. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Andrea, Michael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesantes, muy interesantes, sobre todo, bien dices, muy coyuntural, sobre todo frente a lo que se viene. Y esperemos, como bien decimos, que esto no sea simplemente administrar pues políticamente un tema para, digamos, ganar tiempo frente a algo que se está dejando de hacer. Muchísimas gracias a ambos. Con esto cerramos. Le agradezco a los dos, por supuesto al equipo y a usted que estuvo con nosotros, y le invito a